Seguramente alguna vez has intentado ver el sol cuando está en su cenit, cuando está así al mediodía y has intentado mirarlo. Pues unos cuantos segundos quizás se logra y luego tienes que apartar tu vista porque es sumamente intenso su brillo, es muy radiante y te lastima. Y es que esta figura que te voy a comentar está aquí plasmada en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 18. En lo personal me ha inspirado tantas veces este verso que quisiera que te quedaras conmigo en esta reflexión, justamente porque hay mucho que podemos decir al respecto, pero sobre todo por lo potente de la imagen que está allí. Dice así: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Este es Proverbios capítulo 4, versículo 18, y no necesariamente es un versículo aislado del contexto, sino tiene que ver con el tejido que va mencionándose con las ideas de pensamiento previas y también posteriores, porque empezó diciendo el capítulo 4 que hay que escuchar a las personas que tienen experiencia en la vida, que nos ahorran un montón de problemas si tan solo seguimos sus consejos. Que dice acá, yo fui compañero de mi padre, él me decía que no olvidara nunca de sus palabras. Si las pones en práctica, tendrás larga y dichosa vida. Aprende a ser sabio y desarrolla el buen juicio y el sentido común. Es imposible exagerar la importancia de esto. Sí, claro. Si queremos tener una vida plena, ¿te acuerdas que el contexto de nuestros devocionales ha sido aprender a vivir? Y si queremos tener una vida plena, pues se trata de aprender a ser sabio, a desarrollar buen juicio, a tener buen sentido común. Y esto, tarda uno en darse cuenta, tardamos tiempo en darnos cuenta de lo importante que es tener buen juicio y además de buscar el sentido común y sobre todo aprender la sabiduría. Te decía en el devocional, uno de los devocionales pasados, que la ignorancia, la negligencia es tan seductora que en el libro de Proverbios se pone así como una mujer hermosa que atrapa a un joven incauto. Así de seductora es la negligencia, la necedad. Nos dejamos atrapar y seducir muchas veces por decisiones tontas, decisiones absurdas, y después estamos estrellándonos contra las consecuencias y dándonos de golpes en la cabeza porque decimos no debía haber hecho eso, nunca jamás debía haber tomado esa decisión, no debía haber equivocado, no me debía haber equivocado tanto, pero ya luego es demasiado tarde. Cuando ya tienes unas consecuencias fatales a veces, porque has cometido errores de juicio, constantes, y llega un día el fracaso. Había un hombre de negocios que se llamaba Jim Rohn, un filósofo de negocios, y él decía que esta era la fórmula muy práctica para el fracaso, que el fracaso no te sorprende de un día para otro, sino que el fracaso lo vas construyendo también, así, al igual que vas construyendo tus logros y tus éxitos, igual así el fracaso. Pequeños errores de juicio cada día, pequeños errores de juicio cada día. Pequeñas equivocaciones constantes, hábitos que nos van destruyendo despacito, así como si fuera una operación hormiga autodestructiva.
pequeñas cositas. Bueno, ya me enojé con tal persona y le dejo de hablar. Y después de dejarle de hablar, pues la ignoro. Y después de ignorarlo, bueno, ya va pasando el tiempo. Y, y un día te das cuenta que esa relación está totalmente rota. Entonces, fueron pequeños errores de juicio, constantes. Una pequeña deuda, una pequeña cuenta que tienes allí y que va creciendo, y luego está muy complicado de pagar y ya tienes a los acreedores encima de ti pidiéndote intereses y demás. Y se fue acumulando poco a poco, o fuiste gastando de más y fuiste cometiendo justamente pequeños errores de juicio, perdón. Y hoy te descuidaste un poco. Bueno, no leíste la palabra de Dios, no hiciste tu devocional. Bueno, hoy nada más, un poquito, ¿no? Eso lo recupero mañana. Si hoy iba a leer un capítulo o 2, bueno, mañana leo 4 y ya con eso recupero el tiempo perdido y la experiencia de la palabra de Dios. Y luego llega el día de mañana y mañana tampoco y dices, bueno, pasado mañana me recupero. Y llega pasado mañana y siguen pasando los días. Y un buen día te das cuenta que ya han pasado muchos meses sin que hayas agarrado tu Biblia y hayas escuchado a Dios decirte cosas importantes. Así, pequeños errores de juicio que vamos cometiendo constantemente y que nos van llevando en una directa, en un directo camino al desastre. Y por eso, en contraste con eso, dice aquí que el camino de los justos, la senda de los justos, se asemeja a los primeros albores de la aurora. Seguramente, hemos estado ahí en la playa, ¿no? En la madrugada, así cuando está así apenas amaneciendo. Y de repente empieza a verse un poquito la luz, luego los rayos del sol así como empezando a despertar, y así poco a poco empieza a clarearse el día hasta que de repente sale el sol en su potencia no máxima, pero una gran potencia, ¿no? Y así hasta que después, cuando es el mediodía, bueno, el sol está en su cenit, en un majestuoso momento. Y así describe la Biblia el camino de los justos, el caminar de una persona que ha estado siguiendo día tras día, momento tras momento, lo que Dios nos dice que sigamos. Aquí en esta versión dice un poco diferente, pero la idea es la misma. Dice, pero el hombre bueno camina bajo la luz cada vez más resplandeciente del favor divino. A la aurora sigue el esplendor matutino. Te lo leo otra vez porque está muy interesante. Pero el hombre bueno camina bajo la luz cada vez más resplandeciente del favor divino. Si empiezas de a poquito, aprendiendo la palabra de Dios, practicando una y otra vez, cosas que vas aprendiendo una y otra vez, paso a paso, y un buen día te das cuenta justamente que estás en un momento de cenit, un momento muy hermoso de conexión con Dios y que sus caminos son parte ya de tu naturaleza, son parte de tu vida, que no quieres abandonarlos, que no quieres dejarlos, sino que paso a paso, momento tras momento, has ido caminando en la voluntad de Dios, en los caminos de Dios. ¿Dónde lo encontramos? Pues ya sabemos, tomando nuestra Biblia y escuchando a Dios que nos diga, como ahorita en este devocional, ¿no?
Estamos reflexionando en este versículo. La senda, el camino de los justos, se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Dios quiere que tengamos vidas plenas, pero tenemos que empezar a dar pasos, a construir esa plenitud momento tras momento, porque el esplendor va a ir creciendo, va a ir en aumento, así como el cenit del sol, que amanece apenas se ven los rayos, pero luego, paso a paso, hora tras hora, va aumentando su potencia. Así que te pregunto, ¿el camino que estás siguiendo te está llevando a esa plenitud? ¿O el camino que estás llevando te está llevando al desastre? Yo creo que tenemos que reflexionar, hacer un alto y reflexionar y pedirle a Dios que nuestro camino sea así como lo ilustra Proverbios 4:18. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.